La cruz, fuerza de Dios. La cruz es necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan es fuerza de Dios. Palabras del apóstol San Pablo. Fuerza en la debilidad, paradoja del Evangelio. Para los que creen en Cristo, la cruz, el dolor, la muerte no son inútiles, son fuerza de Dios. Un espacio dedicado a reflexionar sobre el misterio del dolor humano. La cruz, fuerza de Dios. Hoy nos vamos a sumergir en algo muy especial. Resulta que, no sé si ustedes lo sabían, existe un método para desarrollar el oído en niños pequeños. ¿Y por qué es tan importante desarrollar el oído? ¿Y por qué nos hablan incluso de oído absoluto? ¿Y qué tiene que ver todo esto con el programa La Cruz, Fuerza de Dios? Bueno, son varios interrogantes. Tenemos con nosotros a una gran amiga de NSE, Nuestra Señora del Encuentro, y es Belén Vives. Ella vive en Madrid, es compositora, pero además de música, aparte de variadísima, pero sobre todo especializada, yo diría, y quisiera que ella misma nos lo diga con las palabras adecuadas. Bienvenida, Belén, ¿cómo estás? Hola, hermana Carmen, muchísimas gracias por tenerme aquí. Pues cuéntame, de verdad que es con mucho gusto por 1000 razones. Cuéntame primero, ¿de qué tipo de música eres especialista? Pues soy especialista en música para imagen, música multimedia. Eso incluye desde películas, series de televisión y también espectáculos, por ejemplo en Planetario, y también este proyecto de música para niños que me ha salido no tiene imagen, pero el estilo sí que es un poco como cinematográfico, ¿no? Entonces, pues es más bien mezclar la música con otros medios para crear una obra. Sí, y se crea un ambiente que despierta la imaginación, o sea que estás como nos decían, es muy simpático, unas personas, matrimonios ciegos que vinieron a este programa hace años y nos decían riéndose, pues tenían un sentido del humor maravilloso y entonces decían, nosotros escuchamos la televisión y vemos la radio. ¿Qué te parece? Está muy bien dicho, ¿eh? Claro, claro. Vemos la radio, ¿por qué? Pues, ¿qué dirías tú? Porque pues, al oír la radio, claro, imagina, exactamente. Claro, en cambio, la televisión, como ya está hecha para verla, simplemente la escuchaban. Claro. No despertaba tanto la imaginación. No sé si me explico. Y esto está muy en consonancia con tu profesión, que de verdad que es preciosa y apasionante. Y quisiera que nos cuentes hoy, sabemos que tienes un tema de enfermedad, que no sé si tiene un nombre concreto tu enfermedad. En realidad creo, siempre me lo han dicho, que soy una especie de Tarzán, que solo estoy yo. ¿Que solo hay una? ¡Ay, qué bien! Solo hay una. Bueno, en realidad hay muchos problemas que vienen de nacimiento, que son congénitos, y mucha gente que nace con distintos problemas. Gente como yo que nace con la médula anclada. Lo que pasa es que a partir de esa médula espinal anclada, pues salen muchos problemas, ¿no? Y entonces puedo tener algún problema en común con otra persona, pero el conjunto en sí no tiene nombre. ¿Es único? Fíjate. Es único. Bueno, en realidad son problemas psicomotores más bien. Sí, de cuello para abajo, como yo siempre digo. Eso es, o sea, es cuestión de dificultad para moverse, pero por lo demás, el trabajo que realizas de verdad que es maravilloso y yo creo que al revés te inspira más. No sé. Sí, por supuesto que me inspira más, porque, en realidad para mí mis problemas ya son como naturales.
¿no? Claro. Los has asumido, forman parte los he de tu vida. asumido y forman parte de mí y no sé qué haría yo con 2 piernas. Es que es verdad. Porque me manejo muy bien con una. Sí, Entonces, sí. pero claro, también hay barreras. Hay barreras arquitectónicas, rampas que no son rampas, sino que se parecen más a una pared que a un suelo, también son barreras, escaleras y luego también las barreras que ponen otras personas al tener prejuicios, ¿no? Y al minusvalorarte. Ay, eso sí que es una verdadera cruz, pero es que no le veo la razón por ningún sitio. ¿Por qué se puede minusvalorar a una persona, tenerla en menos porque tiene un problema de salud? Pues no, la verdad yo tampoco lo entiendo, claro, desde mi punto de vista soy perfectamente normal. Entonces, claro, pero sí que hay barreras mentales que aún existen en la mente de los que ven una silla de ruedas o una prótesis o un coche adaptado y que hay que reconocerlo, se corresponden con una sociedad un poco hedonista donde prima el utilitarismo. Eso Y es. hay gente que tiene prejuicios y, por ejemplo, muchas veces me han salido trabajos hablando por teléfono o hablando por videollamada. Claro, con el confinamiento y todo esto, pues no nos veíamos y nos veíamos a través del ordenador. Y claro, yo no me siento en la silla de ruedas, en el ordenador, me siento en una silla de oficina. Y entonces, claro, no tenía ni idea. Y luego a veces pues había que ir a grabar y entonces teníamos que vernos para una sesión de grabación o para ir a comer y comentar sobre el proyecto, ¿no? Qué es lo que vamos a hacer ahora, tal. Y entonces me veían en la silla y de repente todo era muy distinto. Me trataban de manera muy diferente. Ay, por favor. Pero Sí, el proyecto seguía adelante. El proyecto seguía adelante porque, claro, ya estaba muy avanzado o yo ya había hecho la partitura y solo había que grabar, pero claro, les chocaba mucho y me trataban ya un poco, eran muy condescendientes y no sé, a mí me chocaba muchísimo. Claro, condescendiente en el mal sentido, entonces, porque condescendiente en el buen sentido de la palabra, claro. estupendo, es decir, que comprenden que tengas una dificultad en un momento dado, bueno, vale, o que llegues más tarde a una cosa, o lo que sea, una dificultad motriz, pero por lo demás en el trabajo, sí, como una falsa compasión. Sí, efectivamente. Claro, eso duele y molesta porque no es real. O sea, por un problema físico, a lo mejor ya se imaginan que tienes otros inconvenientes. Efectivamente, yo, por ejemplo, esta es una anécdota que me parece muy graciosa, que fui a un museo, no me acuerdo dónde, había una exposición del Titanic hace años. Y yo fui ahí con mis amigos y entonces pues nos dieron cascos, ¿no? Y decían, si le dais al numerito que aparece en el cuadro o en no sé qué, te explican por los auriculares no sé qué. Y entonces todos lo entendimos y dijimos, vale, muchas gracias. Y luego se acercó a mí, se agachó y dijo, aquí, a voz en grito, aquí te dejo unos auriculares, ¿vale? Te los voy a poner con mucho cuidado. Y yo, claro. Pero oiga, que no estoy sorda, no tiene nada que ver. Yo me partí de risa y además que no necesitaba que nadie me pusiese nada en la cabeza, que yo me sé poner los auriculares. Y bueno, mis amigos todos indignados y decían, no, pero yo tal. Y yo dije, no pasa nada. Y de hecho le cogí los auriculares y le dije, ay, muchísimas gracias. Porque eso es lo que hay que hacer. Sí. Y la mujer se quedó muy contenta. Claro que sí. Es eso. Pero ¿sabes que en el fondo le tenemos tanto miedo a cualquier sufrimiento y pensamos, ay, ¿cómo habrá que tratarla? Y no nos damos cuenta que es normal, que forma parte de nuestra vida y que en cualquier momento a cualquiera de nosotros nos puede ocurrir quedarnos en una silla de ruedas, tener un accidente es que no lo hemos terminado de asumir. El mensaje, eso es. El mensaje de la cruz y de ciertas limitaciones que además no significan que todo se echa a perder, ni muchísimo menos. Exactamente. Además, en mi opinión, hay también otras cruces. Hay cruces que son mucho más grandes que las mías y que son transparentes.
Por y que ejemplo. nadie las ve. Y entonces a lo mejor esa mujer que me dio los auriculares tiene unos problemas familiares tremendos. Pues sí. Y yo estoy bendecida con una grandísima familia que me apoya y me ha dado la fuerza toda mi vida. Cruces transparentes. Para pensar, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué te parece si podemos escuchar ahora al menos unos momentos de esto que has titulado El libro de mis emociones? Cuéntanos, lo hice un poquito en la presentación, pero ya los oyentes se habrán olvidado. Explícanos de qué se trata. Pues el libro de mis emociones es un proyecto para el que me ha contratado el Mago Diapasón, que si lo buscan en internet, el Mago Diapasón es un método de aprendizaje para niños y para niños también que no han nacido, y ¡Guau! que empieza en la tripa. De hecho, este track que vamos a escuchar es para que la mamá se lo ponga en la tripa. Y entonces se ponga un pinganillo en la tripa y otro pinganillo en el oído para escucharlo ella también. Y es un momento de, pues eso, de bonding, ¿no? De compartir un pequeño ratito con tu niño. Fíjate, ¿y qué características tiene esta música para que cuando la oigamos sepamos qué has querido conseguir? Pues es una música para un poco para relajarse, para meditar y pensar en la criatura que está creciendo dentro de ti, que es una persona que tiene la misma dignidad que tú y que todavía no la puedes conocer, pero sí que puedes compartir muchas cosas, desde el latido del corazón, puedes compartir, por ejemplo, en este caso, la música, ¿no? Y entonces es un gran canal de comunicación entre madre e hijo. Y entonces es un rato de relajación, de decir, bueno, en este momento paro todo lo que está pasando y me pongo a hablarle a mi niño. Y en este caso a escuchar. Es muy curioso. Yo cuando lo escuché me recordó, ¿sabes qué? Algunos momentos de también en la película de Mel Gibson de la resurrección del Señor. O sea, en la película de la Pasión, al final está la resurrección y son como lucecitas que se van encendiendo. Uno va pensando, ¿no? O sea, es la imagen mental como de un poquito una nueva creación. Y esto es lo que capto aquí, algo como estar flotando en un ambiente agradable, pero Eso es. que es lo que está viviendo el bebé en las entrañas de su mamá, y estar contento ahí, pero también tiene su parte de misterio y de submarino, ¿verdad? Porque claro, está ahí, no necesita prácticamente nada de fuera, sino que lo tiene todo porque su mamá se lo proporciona. Vamos a escucharlo un poquito.
Estamos escuchando una música compuesta por Belén Vives que se llama El libro de mis emociones. Un proyecto dentro de un método para desarrollar el oído en niños pequeños. En este caso, pensado para que se lo ponga la madre mientras está esperando su bebé. El bebé está dentro de la mamá y lo escuchan los dos a la vez. Pero cuéntame, ¿qué significa el oído absoluto? El oído absoluto significa reconocer distintas alturas de notas, por ejemplo, que suene un sol y que ese niño sepa que es un sol. Yo, por ejemplo, escucho cualquier nota musical y no sé qué nota es. Claro. Entonces, a lo mejor, como tengo oído funcional, que se adquiere con mucho trabajo, pues puedo decir, bueno, esta es la dominante del no sé qué, que por ejemplo es chimpún, ¿no? Por ejemplo, puedo decir chimpún, ¿vale? Uh-huh. Esto es el quinto y primero, pero no sé, de estas dos notas que he cantado, no sé qué nombre tienen, no sé si es un la, no sé si es un mi. Pues los niños que tienen este don, pues tienen mucha suerte, porque es muy fácil saber si estás desafinado, si estás tocando la nota correcta. Es mucho más fácil el aprendizaje musical. Y al parecer no es un don, sino que se puede adquirir cuando los niños tienen entre 1 y 4 años. Y sobre todo si les preparas bien también cuando están en la tripa. Es que esto es increíble, maravilloso. A lo mejor Mozart o alguno de estos grandes compositores geniales pues tenían esto, ¿no? No lo sabemos. Esta gran ventaja. Y no pocos músicos, por ejemplo, la familia de Juan Sebastián Bach, que tuvo muchísimos hermanos e hijos y todo, pues claro, todos vivieron, incluso antes de nacer, en un ambiente musical, en un ambiente de armonía musical. Y esto educa no poco el oído, ¿verdad? Efectivamente. Sí. Qué bonito. Yo recuerdo en una ocasión que iba a un conservatorio a aprender a cantar y una compañera de estudio, vamos, que a las dos íbamos con la misma profesora y estaba embarazada y claro, cantaba precioso y entonces pues yo me extasiaba pensando, fíjate tu bebé qué contento estará escuchándote. ¿No? Porque, sí. O sea, ¿cómo influirá en un niño en el vientre de su madre? Qué diferente estar oyendo discusiones, ruidos, voces fuertes, desacompasadas, o bien oír la armonía de un canto, de una música, de una nana, que parece que aquí en esta música le está cantando su mamá, ¿no? Exacto. De hecho, el libro de mis emociones, este es un pequeño fragmento, pero se puede unir a otras canciones y que dure 40-50 minutos y se puede convertir en una clase. De hecho, el Mago Diapasón pretende crear una clase con todas estas canciones e invitar a las madres a que ellas canten. Por eso esta melodía se repite, la de... Sí. Y entonces para que las madres se vayan sumando y todas acaben cantando a su niño. Es precioso y además me recuerda una salve a la Virgen. No, pero en serio, imaginemos niños que en el vientre de su mamá pues están asistiendo a la Santa Misa todos los domingos. Qué maravilla, ¿no? Oyen el sonido del órgano, oyen, pues, sienten sin pretenderlo, ellos ahí chiquititos, pues esa armonía, esa oración. Bueno, todo esto hace bien al alma. Esto es importante tenerlo en cuenta. Vamos primero a felicitarte por esta idea genial de haberte puesto a trabajar en ese proyecto. No sé si te llamó el mismo Mago Diapasón o tú te pusiste en contacto. Sí, no, me llamaron ellos. Bueno, la creadora, Paqui Castro, cuyos dos hijos tienen oído absoluto, los dos. Pero o sea que porque los educó así, desde chiquititos. Sí, y de hecho lo educó al primero así y entonces se le ocurrió
hacer y crear un método y creó el mago diapasón hace 30 años. Y entonces pues luego se quedó embarazada otra vez y dijo, ay, voy a probarlo también con mi hija. Y los dos tienen oído absoluto. Bueno, otra cosa interesante de saber que me he enterado ayer en una clase en un ensayo del coro, una hermana nos dijo, ¿sabéis que es muy fácil saber cuál es el la? El la que nos da el diapasón, precisamente. Es el mismo sonido cuando uno descuelga el teléfono y hace pip, 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 pip. No, pues entonces, ahora mismo no sé si he desafinado al hacerlo, pero es verdad. Pero si uno, hay que comprobarlo, amigos oyentes, los que les guste la música, comprueben cuando al descolgar un teléfono que hace un ruidito antes de marcar, si tienen un diapasón, a ver si coincide con el la, ¿de acuerdo? Esto es muy simpático. Hay grandes músicos como Perossi, era un compositor de música sacra en Roma, y dicen que, por ejemplo, él debía tener el oído absoluto muy desarrollado, pero que en algún momento oyó una rueda que chirriaba y él dijo, no me acuerdo ahora cuál era el intervalo, pero decía, mira, esta es una quinta mayor, o lo que sea, ¿no? O sea, muy, muy gracioso, ¿no? Sí, eso es de oído funcional. Sí, tienes razón, porque si hubiera dicho esto es do, mi bemol, pues entonces ya es que tenía oído absoluto. Claro. Vale. Claro. ¿Cuánto Pero aprendemos? si oye una quinta justa, una tercera mayor, por ejemplo, mi coche cada vez que aparco, que ahora con estos coches inteligentes que hay, que suena pi, pi, pi si te vas acercando, y a veces suena clink, clon, clink, clon, clink, clon, y eso es son mi, es una tercera menor. Todo en la vida. Bueno, pensemos en compositores como Oliverio Messiaen, no sé si lo habrás oído, Sí. un francés que yo tuve la suerte de asistir a un concierto que se llamaba Los Pájaros. Eso era una belleza con una música contemporánea, ¿verdad? Y entonces con la inspiración de los pájaros, pero no descriptiva, sino, o sea, muy, muy curiosa, justamente captando qué música estaban componiendo aquellos pájaros. Bueno, una cosa muy curiosa. Sí, es que él estudiaba los pájaros. ¿A que sí? Sí, él estudiaba los pájaros y era experto en todos los cantos de cada tipo de pájaro. Y claro, que lo difícil entonces es encontrar un instrumento que reproduzca verdaderamente el sonido de aquel ave. Mucho más fácil lo tienes tú ahora con un teclado que tiene cantidad de sonidos que puedes crear, ¿no es verdad? Efectivamente, sí. Esto es una gran ventaja. Por ejemplo, la voz que hemos escuchado aquí, que iba cantando... ¿Esto era una voz real o es la voz humana como uno de las voces del teclado? Esa voz es lo único real de la grabación. Fíjate. Lo único real. Y es una mujer que cantó solo la melodía una vez. Vale. Y cuando terminó de cantarla, pues yo la edité y a veces aparece como un eco, a veces aparece más cerca y a veces aparece de fondo mientras toca el piano. Y por ejemplo el piano también es un instrumento virtual, todo es virtual menos la voz. De acuerdo, qué interesante es todo esto. Bueno, hemos llegado casi al final de este programa. Es que de verdad, esta riqueza... la próxima vez tendremos otra sorpresa para ustedes. Ya irá en plan de planetario, me parece. ¿Sí o no? Sí. Bueno, pero esto ya será una próxima vez. De momento queremos darte las gracias y solamente preguntarte, ¿hay algún proyecto que sueñes con realizar dentro de la música, dentro de expresar la belleza que tienes dentro? Pues sí, hace muchos años que tengo la ilusión de crear una pieza religiosa para la liturgia. Fíjate. Para Semana Santa había pensado, pero también me llama un oratorio de Navidad con distintas piezas para los distintos momentos, ¿no? Y también de Jesús Niño. Y bueno, también una misa, pero eso me parece un poco más difícil de llevar a cabo, ya que hay tantas misas. Pero eso no quiere decir nada, al contrario. Por supuesto, pero tendría que pensar una manera
original, pero por supuesto que siempre cumpla su cometido, que es ayudar a rezar. Ahí está, ese. Pero yo creo que ese reto es muy bonito y que nunca nos debe desanimar el hecho de que ya hay muchos. No, sino que precisamente basándonos en las que más han acertado en su objetivo, que es ayudarnos a rezar, seguro que el Señor te va a inspirar. Y ese día nos llamas y la escuchamos, ¿eh? Por supuesto, Cuando la tengas hecha, bueno. Pero antes de que ocurra eso, próximamente nos escucharemos, si Dios quiere, a través de este programa La Cruz, Fuerza de Dios. Fíjense que la cruz en nuestra vida, la cruz de una enfermedad, no es obstáculo para hacer el bien, para crear obras bellas. Incluso, pues eso, en un artista que tiene una dificultad física, al contrario, le puede ayudar a crear obras más bellas todavía. Este es el mensaje de Belén Vives en este día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hermana Carmen.